Estábamos en un tema que es un tema bastante interesante, que es lo de cómo podemos aprovechar diferentes herramientas que el mismo Señor ha dado, y estuvimos hablando de la administración en el sueño profundo, ¿sí? Que inclusive algo dije ya acá en Manantial, pero no di así de profundo. Pero bueno, a ustedes sí les tengo que decir algunas cosas importantes. Nada más para hacer un poco de repaso de este tema. Doctor, discúlpeme. Sí. ¿Vamos a ir primero con usted? Sí, porque Pati está en una consejería. Sí. Bueno, voy a buscar el material suyo, ¿sabe? Vaya, entonces, mientras yo aquí busco mi tema. Ay, me están dando una actualización además. Bueno, déjame quitar esto. Bien. Ahora sí. El aprovechamiento de este tipo de cosas que para nosotros parecerían extrañas, o sea, en el sentido de cómo puede ser que esto haya sucedido, porque no son compatibles las cosas de la mecánica de Dios con las cosas que se han descubierto a través de la ciencia. O sea, parecería que son incompatibles o no se pueden conciliar, ¿no? Siendo que no es así, o sea, porque primeramente está lo que Dios ha creado, lo que Dios ha creado. Y hay una serie de citas que les quiero dar antes de pasar a la parte práctica, que es la que hoy correspondería darles con mayor amplitud, pero para que verifiquemos cómo esto ya desde el principio le fue dado al hombre y que Dios mismo lo hizo. Si vamos al Génesis, capítulo 2, por ahí vamos a empezar, versículo 21. Cuando el Señor se propone hacerle una compañera a Adán, ¿qué es lo que hace el Señor? 2:21 del Génesis. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y bueno, ¿cuántas veces hemos leído este versículo? Cientos de veces, pero nunca le habíamos adicionado este tema del sueño profundo, que así, y yo no sé si la ciencia, la neurología, las neurociencias copiaron el término bíblico, porque está desde hace miles de años escrito, o por qué tenían que haber escogido exactamente ese punto, o sea, ese concepto. Creo que este concepto se haya escogido cuando se dieron las situaciones, no intencionalmente, de que en el sueño profundo, que también es un término que en la medicina se utiliza, no nada más en la cuestión de la función de la fisiología cerebral, sino que cuando uno aplica una anestesia, una operación quirúrgica, un procedimiento en el que el dolor es importante suprimirlo completamente, porque el dolor en exceso puede hacer caer a una persona en shock, y el shock puede ser fatal. Entonces, los planos anestésicos, que son varios, ¿sí? Un plano anestésico superficial, etcétera, hay una clasificación, pero hay una que así se le llama plano anestésico profundo, que es cuando se opera la gente y no siente dolor. No sé si ustedes han tenido la experiencia de operaciones, pero quienes hemos pasado por algún acto quirúrgico, pues no sientes nada. O sea, de repente te despiertas, y si despiertas todo así como cuando uno está durmiendo, y ya cuando despiertas, pues ya te empieza a doler lo que te hicieron, ¿no? Hasta entonces. Sí, Debbie, ¿vas a comentar algo? No, iba a ser un chiste, que uno se despierta ya sin partes, sin apéndice. Sí.
sin apéndice, sí, ¿no? Vesícula. Sin vesícula, sí. Pero bueno, pero es interesante porque lo que parece ser que está aquí es una operación quirúrgica, ¿no? La hizo caer en sueño profundo, le abrió el costado, saca la costilla y ya se despierta, y sin cicatriz además, Adán. Pero pues no fue un acto quirúrgico, fue un acto de Dios, fue un trabajo que Dios hizo. Entonces el fundamento, el elemento principal, la creatividad, la generación de algo así, primeramente la tiene Dios con el hombre. Y como el hombre está hecho a su imagen y semejanza, y el cuerpo de alguna manera también tiene una similitud con el cuerpo que después adquiere el Señor a través de Jesucristo, de alguna manera estamos funcionando igual, de la misma forma, porque el Señor Jesucristo, bueno, pues sí experimentó dolor cuando fue al suplicio y la crucifixión y todo. O sea, imagínense que él cuando estaba ahí, él estuviera riéndose de feliz de la vida, no me duele porque soy Dios. Pues no, tenía que sufrir el dolor, padecer el dolor de las heridas, entonces, porque él fue hecho a nuestra imagen y semejanza. Allí tal vez hubiera habido una necesidad de que, así como hizo caer en sueño profundo a Adán para sacarle la costilla, así el Padre debería haber hecho con el Señor Jesucristo, hacerlo caer en un sueño profundo, porque finalmente también le iban a abrir el costado y iban a hacer la iglesia de ahí. Pero no lo hizo el Padre. ¿Sí? O sea, no lo hizo, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo tenía que padecer, como dice Isaías 53, varón experimentado en dolores. Y bien, así fue con él. Y ahí compartimos algo con el Señor Jesucristo, que está hecho a nuestra semejanza de carne y sangre, como dicen Hebreos. Bien, ahora, el acto de llevar al sueño profundo, viéndolo desde este enfoque, que sí tiene validez y mucho interés para nosotros, fue el que pudiese ya suprimirle el dolor a Adán, porque yo creo que él tenía dolor. Ya estaban creados los sistemas receptores del dolor y sobre todo la cuestión de la psicología. Y una cosa más, porque cuando le dice a la mujer que ya han desobedecido, y a la mujer le dice en el capítulo 3, versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea que entendemos que ya hay un antecedente de dolor en la mujer en el parto, pero dice que fue multiplicado. O sea que entendiendo que era mínima la molestia. ¿Qué grado de intensidad? No lo sabemos, pero debió de haber sido casi como un aviso, como la mayoría de los animalitos. Ustedes no sé si se han fijado en videos y todo de cuando nacen animalitos, que nacen hasta los elefantes, tamaños animalotes, de todos los mamíferos u otros que nacen son vivíparos, que parece ser que las hembras no tienen dolor, no gritan, no esperaría uno que hubiera una manifestación muy dolorosa con los animalitos, y no la tienen. Yo he visto nacer los perritos que he tenido ahí en mi casa con unos perritos, y tranquilos, o sea, sin problema. Entonces uno entiende que el dolor tiene un origen físico, pero también espiritual. Y que el sueño profundo también, como lo dijimos en la sesión anterior, tiene una función para evitarnos el dolor, pero no solamente el dolor físico, sino también el trauma psicológico del dolor. Por eso, en lo que se refiere, que analizamos las ondas cerebrales que se detectan en un electroencefalograma, en el sueño profundo,
hay una reparación y una restauración. Que eso es una cosa que el Señor hizo que tuviésemos nosotros para enfrentar todas las situaciones de vida que tenemos, ¿no? Que ese es el área donde trabajan los psiquiatras, los psicólogos, los hipnólogos, hay especialistas en el sueño, los psicoanalistas, etcétera. Toda esa área de las ciencias humanas, de la salud, que son pues indispensables hoy, son indispensables. Pero nosotros no nos vamos por esa línea. Nosotros nos vamos por la línea de lo que estamos analizando, por la parte espiritual, que eso es lo que, no sé, no me ha dado a mí el tiempo de estudiar a fondo, y lo estoy haciendo, para encontrar no la cuestión del profeta, porque bueno, y si alguien ya se dio cuenta, tal vez sí, tal vez no, pero cómo en la escritura se nos habla acerca de la circunstancia tan especial de que en el sueño profundo el Señor ministre. O sea, es interesantísimo eso, ¿no? Como lo hablamos ahí ya, algunos casos, y que hay algunos otros más que quiero confirmar. Y hay una cita que quiero darles, que no habíamos considerado, y que está en Job 33. Job 33. Vean esta cita que es muy específica, mucho más específica que la que vimos en el Salmo y en lo que dijo el rey Salomón. ¿Se acuerdan que con eso abrimos este tema? Y dice en Job 33, en el versículos, dos versículos que vamos a leer aquí, que es 3, 14, 15 y también el 16, estos tres versículos. Job 33, 14. ¿Ya lo tienen? Dice así: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, se comunica, interactúa, hay una comunicación bidireccional, ¿no? Dice, en una o en dos maneras habla Dios. Podría ser que fuese en una o en dos, podrían ser tres, podría ser. Dice, pero el hombre no entiende, o sea, no entiende en nuestro estado de vigilia, a eso se referiría, cuando estamos despiertos y no entendemos. Pero ¿cómo habla Dios cuando no entendemos? Bueno, el 15 dice, por sueño o en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela, ahí está el otro, que es la revelación, al oído de los hombres y les señala su consejo. Y ya agregado nada más para complementar, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. O sea, qué interesante está esto, porque con esto yo parece que estoy leyendo la descripción de cuáles son los elementos en los cuales está estudiado y practicado, y hoy se hicieron miles de electroencefalogramas a nivel mundial, ¿sí? O sea, ¿cómo no hay nada que se haya escapado en la sabiduría del Señor? Absolutamente nada. Y aquí, si esto lo lee un neurólogo, diría, sí, esto aquí describe un estudio de electroencefalografía. Y pues sí, es cierto, pero no está hablando de que lo hace un médico, un especialista. Lo está hablando, aquí como lo dice, lo está diciendo que lo hace Dios, ¿sí? Por eso encontramos que la administración de Dios en el ámbito espiritual es a través del sueño profundo. No podemos entenderla de otra forma. Es la única manera de entender esto. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos de aprovechar y debemos de entenderlo bien. Ahora, hay algunas de las cosas que Dios hace en esta circunstancia de nosotros. Ahora, hay que entender algo también, que
esto está totalmente dentro de la soberanía del Señor, porque diario que soñamos y que tenemos que soñar, no estamos recibiendo revelaciones de parte de Él. Posiblemente sí hay una obra de Dios en el sentido de sanidades, de restauraciones, porque se acuerdan que habíamos mencionado que en el sueño profundo nuestro cerebro es necesario soñar para que se desintoxique de cosas que el cerebro va recogiendo, cosas inútiles, cosas que no vale la pena memorizar. Pues imagínense que se nos quedara la memoria cada día de nuestra vida. Podríamos tener la capacidad, pero es algo totalmente inútil y las computadoras se han copiado de esa misma situación, de la acumulación en la memoria. Entonces, también nosotros, claro que nosotros renovamos, bueno, también se compra una memoria nueva, una computadora y ya. Y en nosotros hay una renovación también. Las células, neuronas, que ya están, digamos, quemadas con este tipo de recuerdos cotidianos que no vale la pena guardar, pues se mueren, se destruyen. Y hay cosas que ya, inclusive, pocos días que pasaron y ya no las tenemos en la memoria. Yo podría preguntar, Brenda, ¿qué comiste hace 6 días? Ah, bien, ok. Bueno, yo diría, Emitas, ¿de qué color se vistió hace 15 días? De negro. A lo mejor porque siempre anda de negro. No le di al clavo, me falló ahora la puntería. Bueno, está bien, no nos quejamos, está bien. Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Que sí tenemos esa tendencia normal, natural, que en eso se basan los estudios técnicos, médicos de las ciencias del bien, porque esa parte corresponde a las ciencias del bien. Nosotros nos vamos por la parte espiritual, esa es la que nos interesa. Entonces aquí encontramos algo y vean cómo se nos advierte y vamos, acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 13, Deuteronomio 13, y vamos a ver ahí versículos 1 al 3. ¿Cómo es tan claro esto para ahora? Le estamos encontrando claridad a este tema. Dice Deuteronomio 13, 1 al 3. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. ¿Se dan cuenta cómo se separan las dos funciones aquí? Por un lado está la cuestión de la profecía, que es una actividad espiritual también, pero también dice, oh soñador de sueños, ¿cuáles sueños? Ya no es un sueño común de reparación y restauración cerebral, sino un sueño que venga de parte de Dios, porque no nos va a decir algo el Señor que no sea de provecho en su ámbito celestial. Entonces, obviamente que se está refiriendo a un sueño en la cual está interviniendo Dios, ¿sí? Entonces, aquí ya podemos entender que hay dos categorías en las cuales Dios interviene en el hombre. Una para la cuestión profética y la otra para un sueño con un propósito de parte de Dios. ¿Okay? Que no son frecuentes, ni aún en los profetas, que hoy los hay, necesariamente tengan que tener un sueño para que tengan una palabra profecía. El mecanismo en el profeta, en el ministerio profético hoy, es que con la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y la voz del Espíritu Santo, todo el complejo de la tecnología del Señor, se le dé una palabra profética al profeta, pero puede ser que esté despierto. De hecho, si ustedes han estado en lugares en donde hay una ministración de algún profeta, está bien despierto, no entra en trance y se queda como dormido. Y no, eso es la copia de las tinieblas a través de los espiritistas y los mediums y todo eso, es una mala copia, ¿me explicó? Pero en la cuestión del profeta, no. En la cuestión del profeta está consciente, es colaborativo, está bien orientado en tiempo, espacio y lugar, y a quién le está hablando, porque un profeta hasta nos puede decir el nombre, ¿no? A ti, el Señor te dice esto, fulanito de tal, una indicación de parte del profeta. Una función cerebral
que hace con el profeta, aunque también puede ser que sea profeta y que sueñe. Pero bueno, es lo que estamos ahorita determinando. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, ¿sí? O sea, algo que el Señor esté diciendo, hey, aquí es, esa es una señal, ¿no? Como una señal en la ruta, un semáforo, un giro prohibido o una vuelta prohibida, ahí es una señal. Y las señales de parte de Dios es para indicarnos que debemos de prestar la atención a algo que Él quiere que veamos, ¿sí? Advertencias, como ocurre con muchas situaciones proféticas o en sueños, porque aquí ya iguala, y dice que ambos, ya sea profeta o soñador de sueños, en donde Él se le anuncian señales o prodigios. Señales como las que tuvo, por ejemplo, José. José, el hijo de Jacob, ¿sí? En el cual, ¿se acuerdan ustedes? Que tenía sueños, que después se los dice a sus hermanos, se enojan con él, porque no les gustaba nada, pero bueno, eran sueños que el Señor le daba, y yo veo hasta cierta ingenuidad en el corazón de José, pero así era de puro su corazón, como cuando se enfrenta con la mujer de Putifar, ¿no? Vemos la pureza de José, y eso era indispensable para que él pudiese tener este tipo de sueños, y que eran una mezcla tanto de sueños como de profecía. Interesante, en los soñadores de sueños, por parte de Dios, que se conjuntan una palabra profética y a través de un sueño, en el cual lo que se sueña, que extraña, ¿no? La extraña forma de las vacas flacas, las vacas gordas, en el caso de José, o los atos de, no, las gavillas de paja que se inclinan, ¿no? Delante de otra, que serían sus hermanos, que después finalmente, cuando él es gobernador en Egipto, se cumplen todas esas profecías. Y ahí vemos cómo el Señor utiliza ambas cosas, profecía y sueño. ¿Qué sueño? Sueño profundo, porque no pudo habérselo dado de otra manera a a, a José. Y seguimos la lectura en el 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor su Dios les está probando. Fíjense, les está probando. Entonces, una manera como Dios prueba a esta función que no fue consciente, es que depende el mensaje. Y si es un mensaje en sueños o palabra profética, pero más que nada de sueños, está fuera del contexto bíblico, entonces no es de Dios eso, ¿sí? Porque está hablando aquí a entes espirituales ajenos a Dios. Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a empezar a poner ejemplos en cuanto a nuestro tema de la consejería. Puede ser que venga una persona a pedir consejo con ustedes, que le digan, ¿sabe qué? Tengo unos sueños muy horribles, tengo muchas pesadillas, soñé esto, soñé el otro, ya no lo aguanto, es muy difícil para mí. Yo quiero que usted me diga, ¿por qué me está pasando eso? ¿Me explicó? Entonces, ahí ya, si no estamos haciéndola, quiero aclarar, no la estamos haciendo de psicoanalistas, no es nuestra intención. Nosotros vemos la parte espiritual totalmente, que así como un psicoanalista no analizaría esto espiritualmente, nosotros no interpretamos como un psicoanalista los sueños. ¿Por qué? Porque no lo somos. Usurparíamos una actividad profesional y no somos eso, ni pretendemos serlo. Nosotros analizamos el contenido espiritual de lo que esa persona nos diga. Eso sí, no el acto de soñar, sino el contenido de si se da ese tipo de situación. Y podríamos descubrir en la consejería que efectivamente sí tiene un contenido escritural el sueño de esa persona. Ah, bueno, ahí sí ya se mete a nuestros terrenos. Ahí sí ya podemos nosotros
darle una orientación y decir, es interesante lo que me estás diciendo, porque yo veo que esto sí procede de un contexto bíblico. Ah, interesantísimo, porque ahí sí ya sabemos que Dios está hablando y a nosotros entendimiento y discernimiento de que es por ahí, de que algo hay de contenido espiritual. Y aquí dice, si se sale del contexto espiritual, obviamente del de Dios, ¿qué dice acá? Dice, debemos de entender que la persona está siendo probada o nosotros mismos como consejeros, si nuestro aconsejado no sabe ni por qué le está pasando eso, entonces ya ahí el de la prueba ya está siendo el consejero, ¿sí? Tengamos cuidado y sabiduría para eso. Dice, porque el Señor, su Dios, les está probando para saber si aman al Señor, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. Después dice, en pos del Señor, su Dios andaréis. Vamos a continuar, porque está interesante esto. En pos del Señor, su Dios andaréis, a Él temeréis, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, a Él servirán y a Él seguirán. Ahora, tal profeta, soñador de sueños, ha de ser quitado de esta vida, ¿no? Por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor su Dios, que te sacó de tierra de Egipto, etcétera, etcétera, y eso. Entonces, vemos que esta es una prueba que Dios ejerce sobre lo mismo que le ha creado con esta función que el todo hombre tiene, pero es muy específico. Nosotros, lo específico para nosotros es la circunstancia de un sueño que tenga o esté involucrado en el ámbito espiritual. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Esto es algo, hay libros un poco extraños y bueno, voy a tener que volver a releer un libro que hace muchos años leí, y por cierto que aquí lo tengo, no sé si todavía exista, pero ya dado que estamos viendo este tema, lo voy a volver a leer, porque ya ni me acuerdo bien, pero se me hace que sí, las raíces de la ansiedad y todo eso, miren, está muy interesante, ¿no? La psicología de Jesús y la salud mental, que es un autor, Raymond L. Kramer, que es muy reconocido en los ámbitos de la consejería. A ver, se los pongo bien aquí, déjenme ver. Y así. Bien. Sí. Tal vez esté en internet, tal vez lo puedan encontrar en internet. Y sería interesante. Y hay otros también que para la consejería no son de mucha utilidad. Hay otro que está por acá también y se los puedo mostrar. Déjenme ver. Por acá lo tengo, por acá lo tengo, por acá lo tengo. No lo estoy viendo por acá, pero sí, que se llama, no es este. Se llama emociones que pueden acabar con una persona. Pero que no, para no pronunciar la palabra por la censura, pero si lo encuentro se los voy a decir cuál es. Aquí está, ya lo encontré. Miren, esta otra, que para la consejería creo que sí nos es muy útil. Emociones que matan, del doctor Don Colbert. Entienda la conexión mente, cuerpo, espíritu que puede sanarle o destruirle. ¿Sí? Que esto no es humanismo, quiero aclarar, esto no es humanismo, ¿sí? Nada que ver con... El otro es de Editorial CLIE, no, ¿qué editorial es esta? El que les enseñé primero es de la Editorial Caribe, que creo que ya ni existe. Y la otra es de la Casa Nelson, a ver, déjenme ver si es así. Creo que sí, sí, Grupo Nelson. Entonces, también ya son libros que ahorita para mí están adquiriendo mucha relevancia con esto. Mucha relevancia. Entonces, me voy a aplicar a
a volverlos a leer, porque hace años que los leí, pero pues en ese tiempo todavía no. Se me hicieron interesantes, pero creo que ahora sí. Sí, Bren. Yo tengo algunas preguntitas. Sí, sí. Bueno, este tema de los sueños, yo creo que, bueno, durante mucho tiempo se ha prestado también para confusión, porque, bueno, algunos pues dicen que está, bueno, tanto el sueño como la profecía, ¿verdad? Que algunos dicen que sí viene de Dios, que esto viene de Dios. Yo recuerdo que alguien una vez me dijo, una persona muy cercana, muy querida, me decía, hay tres formas de saber cuando un sueño viene de Dios. Y creo que a mí se me quedó guardadito porque una vez como que lo comprobé que era. Pero ahorita te quiero hacer la pregunta, pero primero te voy a contar lo que me decía. Sí, Esa sí. persona me dijo, bueno, cuando tienes un sueño de Dios, es comprobado por la palabra, es, y es certificado por una autoridad. Entonces, Sí. esa parte de la certificación por la autoridad solo me pasó una vez. Una vez yo tuve un sueño con una personita. En el sueño veía que esa persona había sufrido una violencia estando niño. Leo las escrituras esa mañana y tocaba el pasaje, bueno, entendí el pasaje de una violencia también en la Biblia. Y luego, compartiendo con otra persona, autoridad espiritual, me dijo exactamente lo mismo. Entonces, como que uno se marca y con esto, bueno, esta es la forma de saber como sueño a Dios. Pero yo te quiero preguntar a ti, pastor, porque realmente uno, pues, como que encasillarse en eso de que esta es la forma, o sea, no sabría, no sé, cómo es la manera cuando que uno tiene para discernir que esto es un sueño que viene de parte de Dios, o sea, cuál es la forma que uno puede decir, o solamente por el testimonio, porque bueno, el Espíritu nos da testimonio, ¿verdad? Pero como esto también se presta muchas veces para confusión, o sea, yo quiero por lo menos que tú me aclares un poco eso, aprovechando Sí, que todavía estamos en el tema, doctor. claro. Definitivamente uno tiene que tener varias cosas. Una, conocer la palabra de Dios, saber la palabra de Dios, estudiarla, leerla, ir entendiendo todo eso, para saber que eso está. Y a lo mejor no tenemos que dar una respuesta si nos pregunta, o a nosotros mismos, sino buscar que esté dentro del ámbito escritural, primero. Segundo, que para este tipo de cosas sí se requiere definitivamente un don del Espíritu Santo, que es el discernimiento de espíritus, ¿sí? El discernimiento es necesario para determinar si esto proviene de la mente humana, del espíritu humano o del ámbito espiritual, ya sea de Dios o lo que es peor, en la cuestión de las tinieblas, ¿sí? Entonces, depende mucho de, de lo que oigamos o se nos pregunta o querramos saber si nos pasó a nosotros. Pero no tenemos más cosas. Y la confirmación de parte del Señor. ¿Cómo es la confirmación? La paz que da el Señor cuando algo viene de Él. Cuando algo viene de parte de Él, es cuando nosotros tenemos esta paz, esta forma de entendimiento de que algo sí viene y proviene de Dios, ¿sí? Entonces, esa es la forma y la manera en que nosotros tenemos. Bien, bueno, entonces estábamos no sé si esa era la única pregunta, porque me dijiste que tenías varias preguntitas. Bien, ok. Bueno, vamos a ver otra cosa más. Ya hemos considerado que Dios puede hacer una prueba cuando Él quiera y cuando Él lo tenga que hacer con alguien, ¿sí? Y hay una situación que se dio con otro personaje que ocurrió con alguien que es Jacob, ¿sí? Jacob, que sabemos que fue hijo de Isaac, él tuvo que vivir algo que tiene mucho que ver con esto, en Génesis 28. Vamos ahí en Génesis 28.
Y vemos cómo aquí hay una conexión también interesante con esto que hemos mencionado. Y Jacob no fue un profeta, o sea, no está considerado, él está considerado como lo que fue un patriarca, ¿sí? Él fue un patriarca. Y Job como patriarca, bueno, ¿qué es lo que podemos ver con esto que tal vez le haya ocurrido por única vez, que le haya ocurrido nada más en esta ocasión? En Génesis 28, a partir del versículo 10, dice, salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. O sea, tenía que ser un lugar específico por parte de Dios. Dice, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. O sea, usó una almohada de piedra, ¿no? Ahí se recargó y ahí se quedó dormidito. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Que esto tiene un alto significado para nosotros. Primer lugar, que fue en un sueño y Dios le habló. Ya lo sabemos, que fue en el sueño profundo. Y si le hubieran hecho un electroencefalograma a Jacob en ese momento, pues se hubiera uno dado cuenta que es cuando estaban las ondas delta funcionando, ¿sí? Ni más ni menos. Y cuando empieza a tener el sueño, ¿qué es lo que hace Jacob? Dios le habla y le dice de su futuro, qué es lo que va a suceder, y hace algo Jacob que de alguna manera abre el acceso legal para nosotros, para lo que se cumpliría como promesa en Joel 2, 28 y 29, que leímos también. ¿Se acuerdan que dijimos de Joel 2, 28? Y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes y los ancianos soñarán sueños, tendrán visiones, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Y por qué se pudo hacer eso? Que ya había ocurrido la redención en Cristo cuando se cumplió la promesa de Joel, de esa profecía. ¿Por qué lo pudo o se pudo o formaría parte de la redención? Por esto que hizo Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Cuando dice en el 17, tuvo miedo, cuán terrible cosa. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Está diciendo, este es un acceso a las cosas espirituales. Y lo que hace es que toma una piedra que había puesto de cabecera, la alza como por señal y le derrama aceite. Que eso es que la unción, que sería la piedra fundamental ungida con aceite. ¿Y de quién está profetizando Jacobo aquí? Del Señor Jesucristo, que es la piedra angular y que Cristo y significa ungido. ¿Me explico? Y Él es la piedra angular, la roca, la roca principal donde está sostenida la iglesia. Entonces vemos cómo aquí se establece el antecedente importante para que después de la redención, que el mismo Pedro dice y habla de la roca fundamental que es Cristo, con la unción de Él, ya se cumpla la promesa de Joel 2.28 y sobre toda carne
haya sueños y haya visiones, ¿sí? Se dan cuenta cómo se va hilando todas y cada una de las cosas. Así es que, por eso es que esto es de una cuestión de manufactura espiritual totalmente, totalmente. No estamos copiando al humanismo, ni mucho menos, sino que nuestro interés es lo espiritual. Bueno, ahora, déjenme, una última cita. Vamos a Jeremías 23, 28. Jeremías 23, 28, en el que vemos la contraparte, o sea, vemos el contraste que se puede dar por la cuestión de las tinieblas, ¿sí? Dice en Jeremías 23, 28, dice que vuelve a hablar acerca de los profetas. Bueno, siempre pasa esto. Leamos el contexto, aunque el versículo escogido es el 28, pero veamos desde el 26. Dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal o por Beelzebul, el diablo? El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Y dice el 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. O sea, vemos cómo aquí sí hay una mezcla también, pero en el lado negativo, ¿sí? De que ese es el gran riesgo con los falsos profetas y que el pueblo de Dios, cuando ignora estas cosas, cuando no ha tenido sabiduría para escudriñar, pues sí va a ser manipulado y va a ser engañado por falsos profetas, y más en estos últimos tiempos, en lo que está empezando paulatinamente más a prevalecer cada vez más y más y más las cosas espirituales, ¿sí? Porque cada vez se hace más nítida, se va delineando mucho más todas las cuestiones profetizadas desde Daniel, desde esos tiempos a estos últimos tiempos. Entonces, no nos extrañe que va a empezar a haber mucha gente que empiece a tener sueños, que empiece a tener inquietudes, y bueno, para eso también se están ustedes preparando, para determinar algo que no viene de Dios y no verse sorprendidos ni engañados por esto que está advertido acá por un profeta, el profeta Jeremías. ¿Me explicó? Entonces, y está hablando de sueños, no está hablando de una actividad profética, de disciplina, de palabra de exhortación, de una disciplina correctiva, ni mucho menos, sino está hablando de una actividad de sueños. Entonces, esto es importante que lo vayamos configurando dentro de nuestra temática de la consejería. ¿Ok? Bueno, muy bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, ahora, ¿qué en la situación? Miren, y eso también nos sirve, no estoy seguro si se los comenté, pero viene al caso que se los comente. Como es una función muy natural del ser humano, el soñar, ¿cómo aquí hay personas que tienen un sueño muy significativo que puede provenir de parte de Dios,
puede ser que sí, pero que la persona quede con una inquietud en su alma muy fuerte, como le pasó al rey Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que leímos acerca de Daniel? Cómo es que Nabucodonosor tiene un sueño de la estatua que estaba hecha de varias componentes, oro, plata, bronce, hierro, barro, etcétera, y se le olvida el sueño completamente, pero que era un sueño profético, era un sueño profético. ¿Y qué profecía? Hoy sigue vigente esa profecía y hoy se está cumpliendo, ¿sí? Y que un sueño tan importante, pero como dice ahí, ¿qué le pasó al rey Nabucodonosor? Se quedó turbado en el espíritu, su espíritu se turbó, es decir, quedó confundido, que tuvo que ingresar ese sueño tan especial que tuvo a su subconsciente para olvidarlo. Fue tan tremenda lo que se le mostró a este rey que se quedó oculto en su subconsciente. Y vemos la labor que hace Daniel, bueno, más bien el Señor con Daniel, cuando en un sueño le revela, o en una visión, le revela el sueño de alguien ajeno, que sería el caso de un aconsejado que tengamos enfrente a nosotros, ¿sí? De que el aconsejado esté muy afligido porque tuvo un sueño que a lo mejor ni se acuerda, no necesariamente que seamos como Daniel, no necesariamente, pero finalmente, si Dios quiere, sí va a ser así. Si Dios quiere, sí va a ser de esa manera. Entonces, esto es importante, interesante, que veamos como ocurrió también con los madianitas. ¿Se acuerdan que leímos lo de Gedeón? Que todos tuvieron el mismo sueño, y como acabamos de leer también en Deuteronomio, que pueden ser compartido un sueño, y que si Dios en su soberanía maneja esto, pues va a ser por algún fin que Dios tenga. Y bueno, y finalmente ya no hablemos de un rey que fue muy terrible, como Nabucodonosor, ni los madianitas, que fueron gente, pues no buena, sino con cierta maldad, a alguien que fue justo y bueno, y que también le causó confusión, ¿sí? Y que este es, ni más ni menos, el padre adoptivo del Señor Jesucristo, que fue José, ¿sí? Que ahí también, no me acuerdo si leímos algo de él, de José, ¿sí? Aquí nada más, bueno, entonces nada más vamos a comentar esto de José, porque quiero subrayar cómo era de estratégico, en el caso de José, que era un buen judío, y como se le reconoce en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 19, como dice José su marido, como era justo, o sea, era un hombre bueno, era un hombre justo que cumplía la ley. Eso quiere decir justo, que cumplía la ley en sus posibilidades, ¿no? Y él mismo sabía que por ser obediente a la ley, sabía que la ley podría castigar a su prometida, a María, que ya estaba embarazada. Y eso fue bueno, que él fuese un hombre justo, para que el Señor a través de un sueño le revelara quién era el hijo que ya estaba en su vientre, que era el Señor Jesucristo. O sea que aquí en esta categoría de un hombre justo entrarían nuestros aconsejados, ¿sí? Es más, le tendríamos que agregar el día de hoy, hombres y mujeres justos y con la gracia de Cristo en ellos. Tendríamos que agregarle. Aquí todavía no ocurría la redención, ¿bien? Pero ahora que sí ha ocurrido, porque finalmente hoy un creyente, un hermano en la fe, que obedezca a los mandamientos del Señor Jesucristo, que son mucho más complejos y más complicados de cumplir que la misma ley de Moisés. Porque la ley de Moisés bastaría que tuviéramos la suficiente cantidad de plata para ir y comprar un animalito
o comprar una ofrenda, ir al templo si lo tuviésemos, y ya estábamos sin pecado, según la ley de Moisés, si pecáremos, ¿sí? Pero, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si que no hay templos hoy? ¿Cómo se le va a hacer? Bueno, a través del Cristo, que Él interactúa con nosotros, como lo dice aquí Pablo, y miren, acompáñenme en Efesios. En Efesios, en el capítulo, vamos a ver aquí, capítulo 1 de Efesios, cómo es que él el apóstol Pablo, que podemos aprovechar esas escrituras para este enfoque que estamos dando acerca del entendimiento de las cosas que vienen de Dios y cómo nosotros estamos sujetos también a esto. En el capítulo 1, a partir del versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de gloria, os les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, según la operación o según las actos de Dios que vienen a nosotros para darnos una revelación de algo que Él tenga que decirnos o que tenga que hacer con nosotros, lo que sea. Y eso es precisamente lo que nos va a dar a nosotros entendimiento espiritual de algo que quiere darnos o mostrarnos, que eso es importante en nuestra ministerio de consejeros, ¿sí? Que nos puede dar una revelación, bueno, ya sea propia o ya sea de alguien que le estamos dando un consejo, como quiera que sea, y cualquiera que sea el caso, es así como nosotros lo podemos darle esa aplicación. Bueno, ahora, el Señor también nos ha dado a nosotros la capacidad y de tener y de disfrutar, porque debe ser un disfrute, de tener la mente de Cristo. ¿Cómo podemos traducir, ya sea una revelación profética, ya sea de nosotros mismos o de un aconsejado, cómo podemos qué usa el Señor para la interpretación de un sueño de Dios, no un sueño común? Eso es otra área a quien le pertenece. ¿Qué es lo que requerimos nosotros como consejeros para traducir o interpretar un sueño que venga de Dios? Bueno, primero que tengamos la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo debemos primeramente tener una renovación en nuestro entendimiento, ¿sí? Una renovación en nuestro entendimiento. Cuando nosotros tenemos esta renovación en nuestro entendimiento, bueno, entonces ahí sí, nosotros tenemos ya esta mente de Cristo, que ya ha sido renovada nuestra mente. ¿Cómo podemos tener primero, como primer paso, como consejeros, una renovación de nuestra mente? Pues dejando las obras de la carne, como ya lo hablamos, que ya tengamos la circuncisión del espíritu, la circuncisión del corazón, desechando las obras de la carne, como lo recomienda Pedro, empezar a hacer lo bueno, ¿sí? Hacer todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, teniendo una vida de santidad, etcétera, etcétera. Una vez que ya tengamos nosotros una mente renovada, se va a ir manifestando la mente de Cristo en nosotros. Y cuando ya tenemos la mente de Cristo funcionando en nosotros,
tenemos ya la aptitud que conjuntamente con el Espíritu Santo podamos tener una interpretación espiritual de una circunstancia de esa naturaleza, de un sueño o de algo así. ¿Bien? Y nos sirve hasta para nosotros mismos, nos sirve también para con otros que también tengan la misma situación, vamos a aclararles algo que sea importante, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien entonces? ¿Sí? Ok. Ahora, cuando nosotros tengamos una actividad de este tipo y no lo entendamos, no nos angustiemos, no nos llenemos sintamos mal, porque para una interpretación en esa frecuencia, el Señor puede darnos la interpretación en esa frecuencia misma también. Por eso es recomendable, a la luz de todo esto que hemos estado estudiando, que le pidamos al Señor, así como anhelamos tener uno de los dones del Espíritu Santo, o todos los dones, como lo dijo Pablo, que yo quisiera que ustedes tuvieran todos los dones, ¿no? Y en la biografía de Pablo encontramos todos los dones, ¿sí? Del Espíritu Santo, obviamente. Nosotros podamos pedirle al Señor que nos dé a nosotros sueños, en nuestro sueño profundo, sueños de Él, ¿sí? Y de esa manera podamos tener eso, porque hay algo que seguramente, y sería interesantísimo saberlo, pero no hay ninguna escritura en los evangelios en que el Señor Jesucristo diga algo acerca de sus sueños. ¿Qué es lo que soñaría el Señor Jesucristo? Sería interesante saberlo, ¿no? Pues si era Él el Hijo de Dios, el Dios encarnado, ¿soñaría el Señor Jesús? ¿Creen ustedes que sí soñaría Él? Debía haber soñado sueños comunes, porque era el Hijo del Hombre, ¿me explicó? De sus experiencias diarias, cotidianas que Él tenía, y debía tener todos los procesos, pero ¿Él tendría sueños de parte del Padre Celestial? Yo considero que sí, para irle confirmando muchas de las cosas que Él después iría confirmando, ¿no? Por ejemplo, interpretación profética, que encontramos como evidencia en el caso del Señor Jesucristo. ¿Como qué evidencias proféticas? Por ejemplo, cuando le dice y le confirma a Judas, el que lo traiciona, en el que habla de él y dice, él es el hijo de perdición, y esta profecía se ha cumplido. Y cuando ya le dice que vaya y tenga que hacer lo que tenía que hacer, pues ahí confirma que efectivamente se cumple esa profecía. Podría haber sido que como el Hijo del Hombre ya tuviera él la confirmación, él como Hijo de Dios, de que tenía frente a él al hijo de perdición. Seguramente que sí. Podría haber sido. No sería algo que estemos inventando, porque es un proceso natural. Recuerden lo que hizo Jacob. El hecho de que Jacob haya derramado aceite sobre la roca que usó de cabecera y tuviera un sueño de conexión entre la tierra y el cielo, está hablando de Jesucristo también de manera profética, ¿sí? Entonces, seguramente que el Señor Jesucristo tuvo sueños de confirmación profética de X situación, y que también el Padre se comunicara con él así. ¿Por qué? Porque quedó legalmente establecido que así debía de ser a través de la acción que hizo Jacob en su momento. Ok. Bueno, entonces no nos sintamos mal. Regreso al punto que estaba yo tratando, de que si no tenemos una interpretación en determinado momento de un sueño propio de alguien o de alguien, que el Señor, por pedírselo al Señor, que nos dé esa misma interpretación de sueños, como se los haya dado, sin que necesariamente le estemos pidiendo que nos haga profetas,
porque ese es un llamado, pero sí a consejeros sabios, ¿sí? Y que sea este otro área, otro campo en el cual nosotros podamos pedirle al Señor que lo haga con nosotros. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? 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 ¿Mm? Bueno, creo que nos queda mucho por explorar todavía de este tema, pero bueno, conforme lo vayamos ahí, yo me he hecho la propuesta a mí mismo de estar ya escribiendo y todo ampliando este tema, porque me está resultando a mí muy apasionante, muy apasionante. Recientemente ya con ustedes fue que empecé a descubrir esto, ¿sí? Entonces, pues ya se lo estoy pasando al costo y conforme vaya yo haciendo cosas, tal vez le pueda enviar a ustedes ya un estudio bien hecho, bien amplio, bien completo de todo esto. Y lo van a entender perfectamente ustedes, lo van a entender muy bien. Sí, Bren. Yo te quisiera como aportar un poquito algo que Sí, a veces no me gusta contar mucho, pero bueno, ya que estamos en el tema, sí. antes yo tuve un periodo de enfermedad y bueno, todavía estoy en tratamiento, pero ya es poco, ya gracias a Dios, ya. Pero Ujú, cuando la enfermedad, como 3 meses antes que empezara, yo tuve un sueño donde no entendía al principio qué era, pero sabía que algo fuerte venía. sí. Bueno, pasaron los 3 meses y vino la enfermedad, pero durante todo el proceso del tratamiento y eso, varias veces tuve un sueño parecido, pero veía cómo se iba, bueno, soñaba con un tsunami, porque realmente lo que me pasó fue muy, muy fuerte lo que tuve. Pero veía cómo se iba secando y secando el mismo sueño, pero ya se iba secando y ya un momento donde entendí que el Señor me decía, tranquila, que ya va a pasar. Pero todo fue como, porque fue, bueno, el tratamiento duró como un año, pero en ese año y alguito, esos sueños me indicaban como en qué momento estás. O sea, para el principio Bueno, era puro, pero ya después como, estás aquí, estás en esta etapa. Para mí realmente fue como, wow, Señor, tú eres tan bueno. Ay, me da como, claro. pero tan lindo porque el seguimiento del dolor, él iba mostrando que todo iba a pasar. Bien. Entonces, me anima mucho porque realmente, Pastor, no he escuchado, o sea, no hablo o no indago mucho sobre los sueños, sencillamente como que, bueno, Señor, si es algo tuyo, que sea la confirmación, ¿no? Ahora sí, como tú decías, pero me da gozo poder que tú nos impartas eso, porque realmente habemos personas que de pronto quedamos como, bueno, Señor, ¿esto qué es? O sea, de pronto, y algunos Ujú. lo disfrutamos porque sabemos que viene de Él, pero en otras cosas, pues de pronto queda la incógnita y como uno no la comparte con nadie, pero te quería regalar esa Y partecita bueno, ahí. pues es una confirmación, ¿no? Y yo creo que todos hemos tenido experiencias, les aseguro que hemos tenido experiencias de esta naturaleza, porque para los hijos de Dios debe ser un proceso natural, debe ser un proceso normal, porque es una promesa, una profecía y promesa ya cumplida del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la situación de nosotros? Que esto entra ya en una correcta mayordomía. Ajá. Y esta correcta mayordomía es, Señor, pues yo aquí estoy y yo tengo el bautismo en tu Santo Espíritu y pues si esto es algo de bendición para tu cuerpo, pues que así sea, que así sea. ¿Me explico? Y que de esta manera tengamos, como yo les he mencionado, un elemento más en nosotros, para ser siervos al servicio de la obra del Señor. ¿Sí? Entonces, tienen bastante cosas buenas para nosotros en esto. Bien, bueno, pues entonces dejamos aquí este tema, lo cerramos ya si hay algo que vaya surgiendo, lo comentaré, pero ahora vamos a la página 16 de sus manuales, porque tenemos que seguir con este tema número 4. Creo que esto no lo hemos visto, a ver, confirmen ustedes, porque esta clase la estoy dando en otros grupos, y luego vamos diferente.
que en la página 16, si no me equivoco, por el manual que ustedes tienen, dice ahí, está subrayado, 5 características personales del consejero. Sí, está eso ¿sí? Sí, ok. A lo mejor tienes el manual más antiguo, Bren, sería en la página 17, pero es ahí, 5 características personales del consejero. A ver, si está, a ver que, si me dicen, si confirmamos la página. Puede ser en la página 15. También, donde lo encuentren ustedes, sí, donde lo encuentren. Es que Sí, hemos modificado muchos manuales, les hemos quitado algunos paja y algunos nosotros los hemos ampliado. Un manual siempre está en constante evolución, siempre. Es un ser vivo los manuales. Nacen, crecen y se deben reproducir, ¿sí? Entonces, a veces hay que quitarles, añadirles. Por eso es que puede ser, y eso representa una dificultad para este tipo de enseñanza, que se hace en base a manuales. Pero bueno, así es y está bien. Ok, vamos a ver entonces 5 características personales del consejero. No hemos hablado del tema, ¿verdad? No, no hemos hablado. A ver, pónganse de acuerdo, unos me dicen que sí, otros que no. No. No, no, ok, ya, bien. No, no hemos hablado entonces. Porque está dentro del conocimiento del consejero de sí mismo. Por eso es que entramos al tema de los sueños. Por eso, que es también muy personal. Bueno, en esas 5 características vamos a hablar primero de la sencillez. Que eso es también, y todas estas son estrategias importantes que debe de ser parte de nuestra forma ya de ser, como creyentes que están llamados a la consejería. ¿Sí, Emita? No. Ah, ok. Fíjense, sencillez. Número 1, actitud o cualidad de aquel que no tiene dificultad o complicación en su forma de ser y de hacer las cosas. Una persona sencilla, simple, natural en su forma de ser, sin dobleces en su actitud o comportamiento, de carácter no complicado. Esto es algo que sí debe tener el consejero, porque tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, cuando Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, o de espíritu, que es lo mismo. Esa misma imitación de Cristo en ese sentido tiene que ver con nuestra conducta, que sea sencilla, no presuntuosa, no pagado de sí mismo, y mucho menos que tengamos actitudes que lastimen a nuestro prójimo. Que no seamos complicados en nuestro hablar. De hecho, ahí mismo, en el párrafo siguiente, se nos describe qué involucra el ser sencillo. Involucra ser sobrio, discreto, con recato, modesto, decente, además de humilde, sincero, franco y de tener claridad en las cosas que realiza. Son personas asequibles, o que son muy accesibles, que actúan con naturalidad y espontaneidad y familiaridad, en una familiaridad correcta y adecuada. O sea, como dice ahí después, no presuntuosos, altaneros o personas que buscan el lujo o refinamiento, que no son artificiales o que se consideran de una categoría superior. Entonces, eso es importante, ni tampoco elocuencia o sabiduría, que no hay necesidad de mostrarla en una consejería. La palabra sencilla, clara, precisa, entendible, y que eso nos lleva a una parte importante de la humildad, la adaptación a la persona que estamos aconsejando, que después esto nos va a servir para entrar a la consejería de niños, que va a ser ya de los últimos temas que vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer? Y Pablo nos lo exhorta cuando nos dice que a los griegos nos hagamos como griegos, a los judíos como judíos. También nos dice, lloren con el que llora y rían con el que ríe. Todo eso entra en un contexto de lo que es la sencillez o la humildad, ¿sí? Es indispensable la humildad del consejero, es importante. ¿Por qué? Porque una actitud incorrecta puede bloquear
manifestarse libremente de nuestro aconsejado. Y podemos ser piedra de tropiezo para la persona. Y eso nos va a ser demandada por el Señor. En la actividad pastoral o de consejería o de orientación, va a generarse un bloqueo por nuestra irresponsabilidad de anteponer una cosa personal en lugar de que seamos un fluir de parte del Señor, del Espíritu Santo, con palabra de sabiduría, ponemos una barrera. Y eso sí ya, ahí sí reprobamos. Ahí sí reprobamos en cuanto a tener esta cualidad o virtud que se nos pide, ¿no? Filipenses 2:15, que sí nos conviene darle lectura. ¿Qué dice ahí en Filipenses 2, versículo 15? Dice, para que seamos irreprensibles y sencillos. Irreprensibles es no tener un motivo por el cual seamos mal vistos o hayamos dado un mal testimonio o hayamos hecho, a lo mejor hasta sin quererlo, lastimar a alguien. No debamos ser así. Sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Entonces, para ser luz del mundo, como nos exhorta el mismo Señor Jesucristo, ¿cuál es la clave y cómo debemos de ser la luz del mundo? Así, siendo sencillos, irreprensibles. O sea, no tener algo de que alguien nos acuse de hacer algo impropio, ¿sí? De hacer algo que no es lo correcto, de llevar y tener una vida sin mancha, ni pecado. De esa manera se va a reflejar en nuestra conducta, en nuestra relación con el prójimo. Y vamos a generarle, fíjense qué importante es que cuando tenemos esta actitud de sencillez, vamos a impartir seguridad a nuestro aconsejado, ¿sí? Se va a sentir seguro con nosotros, se va a sentir bien con nosotros. La paz de Cristo se la vamos a poder impartir a nuestro aconsejado. Él va a decir, ay, yo me siento bien cuando vengo con usted, yo me siento bien que me hable, que me diga, que me exhorte, y es más, hasta que me rete si quiere, pero me siento bien con usted, me regañe sería también, me siento bien. Y entonces sí, ahí nosotros verdaderamente dejamos de ser la parte de carne que todavía arrastramos, ¿no? Y que seamos verdaderamente nuestro fluir sea con esa sencillez, ¿sí? Y podamos nosotros ser verdaderos colaboradores en una vida eterna que tenemos al frente y que el Señor nos ha dado como responsabilidad de encaminar correctamente. Bien, bien. Vamos al número 2, que es empatía, es lo que sigue. ¿Qué es esto de empatía? Bueno, es un término un poco moderno, no lo vamos a encontrar en la escritura así tal cual, empatía, pero sí está considerado en la palabra de Dios, ¿sí? Dice, capacidad de experimentar en uno mismo los sentimientos de otra persona, es de ponerse uno mismo en el lugar de otro o el estar a su lado. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar esto? Bueno, no lo tienen ahí anotado, pero yo se los digo, en Romanos capítulo 8, ¿sí? En Romanos capítulo 8, desde el versículo 26 y 27. Dice, y de igual manera, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, en lo limitados que somos, en lo débiles que somos, es en lo débil que somos, ¿sí? En nuestra debilidad. O sea, las limitaciones que tenemos. ¿Qué pueden ser? Pues a lo mejor algunas de las cositas que por ahí leemos, ¿no? Hemos leído, que todavía tengamos algo de ser pagados a sí mismos, o sea, tener sobrevalorados por nosotros mismos, que nos hagamos los interesantes, o sea, y no debe de ser, algo así.
Bueno, dice, nos ayuda en nuestras limitaciones. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Sí? Ok. Entonces, quiere decir, y aquí se nos menciona, que si el Espíritu Santo intercede por nosotros, pues así como Pablo lo hacía por sus discípulos, que dice, yo constantemente los tengo en oración, a todos sus discípulos, ¿no? Y eso es justamente lo que nosotros como consejeros debemos hacer también, ponernos en el lugar de, si bien no vamos a vivir las mismas experiencias que otros, pero sí tal vez algo muy parecidas, pero no necesariamente tengamos que impartir nuestra experiencia personal, porque fue única. Nadie va a estar en nuestro lugar, nadie, nunca, jamás. Eso no puede ser, porque somos únicos e irrepetibles. Y nuestras circunstancias nunca nadie las ha vivido porque tendría que haber sido nosotros mismos. Bien, entonces como eso no puede ser, pero sí podemos identificarnos con ciertas cosas que si bien no tenemos por qué impartirle nuestra experiencia propia a otros, pero sí las circunstancias que se pueden parecer. Y bueno, pero aunado este tipo de experiencias propias, la experiencia de nuestro aconsejado, ahí es donde interviene el Espíritu Santo para que haya una intercesión por nuestro aconsejado. Identificando nosotros y tal vez siendo empáticos o entender el sufrimiento del otro, que no nos bloquee el sufrimiento propio, que esto ya habíamos comentado, o lo que sufrimos o padecimos, y que nos vayamos demasiado del lado ya emocional con nuestro aconsejado. Está bien, nosotros vivimos algo parecido, pero no es una cuestión para que, porque corremos un riesgo y nuestro aconsejado corre un riesgo de que se haga dependiente de nosotros. ¿Sí? ¿Usted también le pasó igual? Sí, sí me pasó igual. Pues usted sí me entiende. Y entonces ya cada 3 días o cada vez que pueda nos va a estar hablando. ¿Y ahora qué hago? Pues usted sufrió lo mismo que yo. ¿Y ahora qué debo hacer? ¿Ahora qué tengo que hacer? Y no es el caso. Eso se puede volver algo tóxico, una relación tóxica. Y como consejeros tenemos que evitar ese tipo de correlación con los aconsejados, ¿sí? Que ellos se sepan que son dependientes del Señor, que nosotros solamente somos una herramienta. Pero esto tiene mucho que ver cuando ya conocemos lo que la persona padeció. Cuando ya sabemos lo que la persona padeció y que a lo mejor hasta nos guardamos nosotros o nos abstenemos de decirle a la persona que también ya vivimos algo parecido. Y eso es lo más recomendable. ¿Sí? Sí, la vamos a entender. Y eso va a servir para nosotros poder interceder por ella. Saber interceder por ella. ¿Bien? Y al saber interceder por su problema, y lo entendemos perfectamente porque tal vez vivimos algo parecido, realmente va a ser una consejería útil para la persona. Nos va a entender bien y vamos a sabernos explicar bien, de darle entendimiento. Y muchísimo más si el Señor, el Espíritu Santo, nos da a nosotros una revelación o entendimiento de lo que la persona tiene. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí se entendió esto? Entonces, este consejo que está aquí, o recomendación, bueno, dice acá, estar a la vanguardia en apoyo del que sufre y lucha, asegurándole que tenemos interés. Es respaldo, y en esto sobran las palabras, pues no hay necesidad de decirlo. Va más allá de expresar, tengo interés, estoy contigo. Las palabras simpatía e empatía son apoyos, pero la primera es de palabra y la otra de hecho. Entonces, que la persona, con la manera como nos comportamos con ella,
que entendemos su problema, que somos comprensivos con esa, no la reprobamos, porque eso sí, a mí me da mucha tristeza cómo hay consejeros que empiezan a irse más por la condenación que por la edificación. Es que te tienes que dar cuenta que eres un pecador, una pecadora, y quién sabe cómo te va. No, ahí ya estamos mal, ¿sí? Porque nosotros no podemos ser igual o superiores en cuanto al perdón de pecados que ningún otro. Todos estamos bajo la misma circunstancia de perdón de pecados que hizo el Señor Jesucristo de nosotros. No hay categorías del pecado. El pecado es pecado y punto. No hay pecaditos, ni pecadotes, ni medios pecados. El pecado es pecado. Como el blanco y negro, así es el pecado. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, tengamos conciencia de esto y de esta forma vamos a poder ser totalmente empáticos o buenos y correctos intercesores si nosotros, y que mucho tiene que ver la compasión. El Señor Jesucristo nos dio una muy buena enseñanza con lo que hizo el samaritano, el buen samaritano. ¿Se acuerdan de esa parábola que les dio a los fariseos, sobre todo que se reenojaron porque los puso de mal ejemplo, ¿no? O un sacerdote, el hombre que está herido y pasa el sacerdote y no lo tocaba porque la ley decía que no se debía tocar a un muerto y ellos pensaron que estaba muerto, pero ni se preocuparon por ver si estaba vivo o no, siguieron de largo. Y lo mismo hizo el levita, que tampoco quiso contaminarse. Y es lo mismo en el caso de nosotros también, que no debemos de hacerlo, sino hacerlo del buen samaritano, que era un gentil y alguien que repudiaban los mismos judíos, por eso se enojaron tanto. ¿Cómo nos comparas con un samaritano si ellos son idólatras, son apóstatas y todo? Bueno, era para dar una medida de lo que debe de ser. Entonces nosotros no debemos de menospreciar jamás al prójimo, por muy reprobable que sean sus actos. Finalmente nosotros no juzgamos. El que lo va a juzgar es el Señor y no nos queda en nosotros. Tratamos de reparar el daño espiritual que haya hecho él o que le hayan hecho a él. La empatía es importante. La intercesión es importante. Bien, ¿vamos bien? ¿Quedó claro este puntito? Hay otras citas que pueden ustedes leer que les va a servir mucho. Bueno, ya estamos en nuestro tiempo. Déjenme ver. Sí, ya no vemos el otro punto. Bueno, hasta aquí dejamos y continuaremos con las próximas números que nos faltarían, que serían 3 más, y pasaríamos ya a nuestros últimos temas. Bien, bueno, me despido de ustedes y vamos a poner pausa a la... Poder